Shalom, mis apreciados talmidines que hacemos vida estudiantil en esta comunidad chévere. Ahora, soy Tony Joseph Baera y les doy la bienvenida a este seminario de dos parashas combinadas que nos toca estudiar en esta semana. Dos parashas que serían la Vayakhel Pekudei unidas y con un solo significado. En este contexto loco mundial que estamos viviendo actualmente. Y inclusive nacional, aquí en Venezuela, todo está loco. En Cuba también todo está loco. Pero bueno, es un llamado a la unidad en tiempos de crisis. Y quiero traerle estas reflexiones sobre Vayakhel y Pekudei en esta mañana de seminario. En este momento crucial donde la tensión entre Estados Unidos, Israel e Irán amenazan con escalar, la sabiduría ancestral de la Torá nos ofrece una guía invaluable. Las lecciones de Parashat, Vayakhel y Pekudei resuenan con particular fuerza, invitándonos a la introspección y a la acción consciente. La Parashá Vayakhel se encuentra en la unión del pueblo. Vayakhel significa y reunió para construir el Mishkan, que sería el tabernáculo, tras el pecado del becerro de oro. Y la primera frase que nos sitúa en un contexto de fractura y necesidad de reconciliación sería la unión del pueblo. El pecado del becerro de oro ha dejado una herida profunda en la comunidad, un cisma que amenaza con desintegrarla, y la palabra Vayakhel y reunió se convierte entonces en un grito de esperanza, un llamado a dejar de lado las diferencias y a reconstruir la unidad. Reconstruir la unidad para construir el Mishkan. Y el Mishkan, el tabernáculo, representa la presencia de lo divino en medio del pueblo. Y construirlo no es solo una tarea arquitectónica. Construirlo es un acto espiritual. Construirlo implica crear un espacio sagrado donde la Shekinah, la presencia divina, pueda manifestarse. Y profundamente representa la rectificación de la unidad, la armonía entre el Shabbat y la acción creativa, y la elevación de los materiales físicos para crear un hogar para la Shekinah, la presencia divina, mediante el deseo de recibir para compartir. Y la Cábala nos enseña, la Cábala es el nivel profundo de estudio, en su buena interpretación, nos enseña que el mundo está lleno de fragmentos de luz divina que necesitan ser reunidos, que necesitan ser liberados para ser reunidos. Y la construcción de Mishkan es un acto de reparación cósmica y una forma de restaurar la armonía original de todas esas chispas de luz. Por eso se arranca con la armonía entre el Shabbat y la acción creativa de crear el Mishkan. Y el Shabbat, el día de descanso, representa la contemplación y la conexión con lo trascendente. El Shabbat representa la creatividad. La acción creativa, por otro lado, implica el trabajo y la manifestación en el mundo material. Y la Cábala nos invita a equilibrar estas dos energías y encontrar un ritmo entre ser y hacer. Y el mundo material no es intrínsecamente malo, siempre y cuando elevemos ese mundo material hacia los mundos superiores. Y ese mundo material puede ser un vehículo para lo sagrado. La construcción de Mishkan implica transformar materiales comunes en objetos de belleza y significado espiritual. Y hay puntos claves en Vayakhel, que sería unidad y rectificación. Moshe reúne a la comunidad para rectificar la división causada por la idolatría. La asamblea o la comunidad siempre es esencial para la presencia divina. No puede haber presencia divina sin asamblea o comunidad. Y elevando la presencia divina, es esencial para la presencia divina, elevando la conciencia colectiva de esa comunidad a un nivel superior. Y en el contexto actual de tensiones geopolíticas, la lección de la unidad es fundamental. Las divisiones ideológicas, religiosas y nacionales amenazan con llevarnos a la guerra. Y debemos esforzarnos por encontrar puntos en común, por construir puentes de diálogo y entendimiento. Y la asamblea, ya sea en foros internacionales
o conversaciones cotidianas, es esencial para elevar la conciencia colectiva y encontrar soluciones pacíficas. Y leemos sobre que debe existir el Shabbat antes de construir el Mishkan. El Shabbat antes que construcción. Y la prohibición de trabajar en el Shabbat precede a la orden de construir el Mishkan. Y esto enseña que la creación material, acción, debe estar subordinada al descanso espiritual, el estado de ser, equilibrando las energías del entendimiento y la acción. La energía de Binah, que sería entendimiento, y Malhut, que sería acción. Y en un mundo obsesionado por la productividad y el éxito material, la lección de Shabbat es un antídoto súper, hiper necesario. Y debemos recordar que el descanso y la reflexión son esenciales para la creatividad y la sabiduría. Y antes de actuar, debemos tomarnos el tiempo para comprender esa situación, para elevar las consecuencias de nuestras acciones. Y se destaca Bezalel, de la tribu de Judá, y a Oholiab de la tribu de Dan, que son artífices. Los artífices del templo, y Bezalel representa la sabiduría, la Jomá, conectada con el entendimiento, Binah, y capaz de tejer la sabiduría divina en el mundo físico. Y el mundo físico sería como la sombra de Hashem. Y necesitamos líderes como Bezalel. Líderes como Bezalel, que son personas que puedan conectar la sabiduría ancestral con los desafíos del presente. Líderes que puedan ver más allá de la superficie, que puedan comprender las causas profundas de los conflictos y ofrecer soluciones creativas y justas. El pueblo lleva oro, lleva plata y materiales preciosos con tal generosidad que debe detenerse. Había mucho material y Moshe tuvo que decir, ya hasta aquí, no entreguen más, ya es suficiente, es más que suficiente. Y esto simboliza la elevación de las chispas de santidad ocultas en el mundo material, transformando lo mundano en un espacio sagrado. Y en el presente todos tenemos algo que ofrecer. Mira, podemos ofrecer tiempo, podemos ofrecer talento, podemos ofrecer recursos materiales, podemos contribuir a la construcción de un mundo mejor. Y la generosidad, la compasión y la compasión y la solidaridad son herramientas poderosas para transformar lo mundano en un espacio sagrado. Y se destaca la ofrenda de los espejos de cobre de las mujeres, que simboliza el uso del deseo, espejos, para ver la divinidad interior en lugar del ego, ratificando la atracción fatal de la fisicalidad. Y en el presente esto podría significar, en una sociedad que nos bombardea constantemente con misiles de imágenes de perfección física, la elección de los espejos es crucial. Debemos aprender a mirar más allá de la superficialidad, ir a la profundidad. Así como muchas veces le digo en clase, no vean la Torá, no lean la Torá a nivel superficial. Váyanse a su profundidad, buceen bajo esas aguas, bajo esos mares de palabras de la Torá. Y vivan conforme a la Torá. Y tenemos que mirar más allá de la superficie y tenemos que reconocer la belleza y la divinidad que reside en cada ser humano, así como en la Torá. Y debemos liberarnos de la tiranía del ego y cultivar la humildad y la empatía. Y bueno, y vaya que nos enseña eso, nos enseña a convertir el entorno físico en un santuario espiritual a través de la unidad, el desprendimiento del ego y el Shabbat. Y mis queridos talmidines, en un mundo marcado por esa polarización, el conflicto y la incertidumbre, la sabiduría ancestral puede ofrecernos un faro de esperanza
Y el versículo que nos invita a buscar la unidad entre las naciones y trascender nuestros egos y actuar con sabiduría y compasión resuena con especial fuerza en esta crisis actual. La Parashá Pekudei, aparentemente un simple inventario de materiales, una entrega de cuentas de Moshe al pueblo, nos revela un mapa profundo para la rectificación del cosmos, el Tikkun Olam, que puede guiarnos hacia un futuro mejor. En el verso que dice un llamado urgente a la acción, a la unidad entre las naciones, a romper barreras, y esa llamada a buscar la unidad entre las naciones es un imperativo moral y práctico. En un mundo interconectado, los problemas que enfrentamos, cambio climático, pandemias, crisis económica, guerras, trascienden las fronteras nacionales. Y la cooperación global es esencial para encontrar soluciones duraderas. Trascender egos nacionales, trascender sobre todo esos egos religiosos. Mira, se logra con humildad, colocando la humildad como virtud. Nuestros egos, tanto individuales como colectivos, a menudo nos impiden ver la realidad con claridad. El nacionalismo exacerbado y el fanatismo religioso son fuentes de conflicto y división, y tenemos que cultivar la humildad y el respeto a la diversidad para poder construir puentes de entendimiento. Miren, muchachos, porque la impulsividad y la superficialidad son males de nuestro tiempo. Debemos tomarnos el tiempo para reflexionar sobre las causas profundas de los conflictos. Tenemos que escuchar todas las partes involucradas y buscar soluciones justas y equitativas. Y tenemos que ver y aprendernos de memoria 3 palabras que son sabiduría, generosidad y compasión. Porque estas 3 palabras son el camino de la humanidad. Estos 3 pilares son esencialmente para construir un mundo mejor. La sabiduría nos guía a tomar decisiones. La generosidad nos impulsa a compartir nuestros recursos. Y la compasión nos permite conectar con el sufrimiento de los demás. Cada ser humano debe elevar chispas de luz, porque es nuestro potencial. Sin importar su origen o condición, tenemos ese potencial de bondad, ese potencial de creatividad. Y debemos fomentar el desarrollo de este potencial creando oportunidades para que todos puedan contribuir a un bienestar común. Y así transformar el mundo en un espacio sagrado de paz, donde la paz sea el objetivo. Y nuestro objetivo final debe ser transformar el mundo en un lugar de paz, en un lugar de justicia, en un lugar de armonía. Y esto requiere un camino profundo en nuestros valores y prioridades. Y tenemos que poner el bienestar humano y la sostenibilidad en el centro de nuestras acciones. Y tenemos que ir a la diplomacia, el diálogo, la reconciliación. Y tenemos que darle poder y aprovechar el poder de la palabra, el poder divinal. La guerra nunca es la solución. Tenemos que agotar todas las vías diplomáticas. Tenemos que fomentar el diálogo y la reconciliación entre las partes en conflicto. Y la palabra, el entendimiento mutuo y la negociación son herramientas poderosas para construir esa paz. Y la Parashá Pekudei es un mapa profundo para esta rectificación. Y el inventario como recolección de chispas es el rendimiento de ese potencial que perdimos como raza humana. Cada material del Mishkan, desde el oro hasta la plata, representa una chispa divina, un nisosot, que se había perdido tras la ruptura de las vasijas. En nuestra vida eso te traduce en redimir nuestro propio potencial y ayudar a otros a hacer lo mismo. Cada acto de bondad, cada esfuerzo por mejorar el mundo es una chispa que regresa a su lugar sagrado. Y tenemos que ver el Mishkan como una réplica de la Dan Kadmon. Y tenemos que reconstruir la unidad. Y el tabernáculo es una representación de Dakamón, claro que sí, el hombre primordial. La primera configuración de la luz tras la contracción divina de Sin-Sun. Y es un montaje que significa o simboliza la unificación del mundo de la acción, el mundo de Asia con los mundos superiores, la transición del caos, Tohu, a la rectificación, Tikkun. En la crisis actual esto nos invita a reconstruir la unidad y la armonía que se han perdido. Y el secreto de la transparencia es tener los canales limpios.
Los canales limpios para que la luz divina pueda llegar a nuestro mundo. La transparencia en las cuentas de Moshe nos enseña que el flujo de la luz divina requiere de canales limpios. La duda, la corrupción y la falta de transparencia actúan como obstáculos o clipá que bloquean la bendición. En la crisis actual esto nos recuerda la importancia de la honestidad y la integridad y la transparencia en todas nuestras acciones. No repliquemos a esos políticos corruptos, esos líderes corruptos que nos hacen dudar, que no son para nada transparentes. Vamos a actuar diferentes. ¿Ok? Y vamos a aplicar todo esto a la crisis actual, porque ese es nuestro camino de esperanza. Y la crisis actual, ya sea en la guerra que estamos viviendo, en nuestros problemas políticos internos como Venezuela y Cuba, ya sea en la pandemia o en la crisis económica, el versículo y la Parashá Pekudei nos ofrecen un camino de esperanza. Y tenemos que buscar la unidad entre las naciones, trascender nuestro ego, reflexionar profundamente sobre las causas del conflicto y actuar con sabiduría, generosidad y compasión. Y debemos elevar la chispa divina de santidad que se encuentran en cada ser humano, transformando el mundo en un espacio sagrado de paz y justicia. Y tenemos que hacer ese llamado a la acción personal y colectiva. Llamado a la acción, no a sentarnos a esperar que las cosas ocurran. Porque tenemos que rectificar el mundo, el Tikkun Olam. Y no es tarea abstracta, sino es un llamado a la acción personal y colectiva. Al igual que Mishkan fue construido con pedazos de este mundo físico, nuestra labor diaria con los principios éticos y morales permite que lo infinito encuentre un hogar en lo finito. Y cada uno de nosotros puede contribuir a construir un mundo mejor, un mundo de paz, un mundo de justicia, un mundo de armonía para todos nosotros. Y esa rectificación del mundo es el llamado personal y colectivo que nos está haciendo la Torá en esta semana, con ambas parashá ligadas, ¿no? El concepto de Tikkun Olam, la rectificación del mundo, a menudo suena grandioso y abstracto como una meta inalcanzable, pero en realidad se trata de algo mucho más tangible y cercano. No es simplemente firmar peticiones online o donar a organizaciones benéficas. Esto ayuda, claro que sí, por supuesto. Pero más allá que eso, es un compromiso diario con la ética y la moral. Es construir un mundo mejor ladrillo a ladrillo, empezando con nuestras propias acciones. Tenemos que ir de lo infinito a lo finito, amigos míos, de esta comunidad Chavaré. Ahora tenemos que lograr un hogar para la divinidad, para la presencia divina. Porque al igual que Mishkan fue construido con pedazos de este mundo físico, nuestra labor diaria con los principios éticos y morales permite que lo infinito encuentre un hogar en lo finito. Es la clave. Imagina el Mishkan, ese tabernáculo construido en el desierto, no como un simple edificio, sino como un receptáculo. Un lugar donde lo divino, lo trascendente, podía manifestarse en el mundo tangible. Y nuestras acciones éticas y morales son como esos materiales con los que se construyó el Mishkan: oro, plata, madera. Y cada acto de bondad, cada decisión justa, cada intento de mejorar el mundo es una pieza que contribuye a crear un hogar para la divinidad, para la presencia divina en lo cotidiano. Y no se trata de construir templos físicos, mis queridos talmidines, sino se trata de transformar el mundo en un lugar más sagrado a través de nuestras acciones. Porque nuestro legado, el legado que debemos dejar, es un mundo de paz, un mundo de justicia y un mundo de armonía. Y tenemos que hacer un llamado a construir un mundo de paz, justicia y armonía para todos. Y suena utópico, yo sé que sí, es verdad. Pero la rectificación del mundo no es un sprint, es un maratón. Cada pequeño paso cuenta. Cada acto de compasión, cada defensa de la justicia, cada intento de crear armonía suma. Y el legado que dejamos en el mundo que construimos o contribuimos a construir, es nuestra verdadera obra. Y tenemos que ir a ese viaje a la creación, a descifrar el misterio del Tzimtzum y el Mishkan,
Y para entender la necesidad de construir el Mishkan, tenemos que ir al concepto aún más profundo, el Tzimtzum. Antes de la creación, la luz infinita y la necesidad del vacío. Y el Arizal, Isaac Luria, el Raj Isaac Luria nos revela que antes de la creación todo era luz infinita, el Or Ein Sof, llenándolo todo. No había espacio para nada más. Para que existiera un mundo finito, con libre albedrío, Hashem tuvo que realizar un acto de contracción o retiro que se llamó Tzimtzum. Imagina un globo lleno de luz. Y para que algo nuevo pueda existir dentro de él hay que crear un vacío. El Tzimtzum no fue un alejamiento físico, sino una ocultación de la luz divina creando un espacio vacío, halal, donde la existencia física fuera posible. Es en este vacío donde nosotros como seres con libre albedrío podemos existir. Y tenemos que aspirar el aroma de la divinidad en el vacío, el Reshimu. Pero como este vacío no estaba completamente vacío, quedó un rastro de luz, el Reshimu, como el aroma que queda en una copa de vino vacía. Este remanente de divinidad, de la divinidad, es lo que nos conecta con lo trascendente. Lo que nos impulsa a buscar un significado más profundo en la vida. Y aquí es donde entra en juego el Mishkan, un Tzimtzum inverso. Sí, el Tzimtzum permitió que el mundo existiera ocultando a Hashem. El Mishkan es el proceso inverso. El hombre creando un espacio contraído dentro de la materia para que la luz vuelva a revelarse. Y es una paradoja súper fascinante. El universo entero no puede contener a Hashem, pero él elige habitar en los pocos codos que mide el arca de la alianza. Y el Mishkan se convierte en un punto de contacto entre lo finito y lo infinito. Y en el Kodesh, HaKodashim, el lugar santísimo, las leyes de la física se suspenden, demostrando que el Tzimtzum ha sido rectificado. Y es como si construir este espacio sagrado, al construirlo estuviéramos deshaciendo el acto original de la contracción divina, permitiendo que la luz vuelva a brillar en el mundo, elevando lo bajo a lo alto, la necesidad del espacio físico. ¿Por qué usar materiales físicos para construir el Mishkan? Porque el propósito del Tikkun, rectificación, es elevar lo más bajo a lo más alto. Al usar la materia física como el oro, la plata, la madera, estamos domesticando el vacío del Tzimtzum, llenándolo de santidad, estamos unificando los mundos, haciendo que la luz que se retiró regrese de forma controlada y segura para el ser humano. En resumen, mis pequeños talmidines, y ya llegando al final de este seminario, lo que le puedo decir es que Tzimtzum creó el escenario y el Mishkan es la invitación para que el actor principal regrese a escena sin destruir el teatro. Y es un recordatorio de que a través de nuestras acciones podemos transformar el mundo y hacerlo un lugar más sagrado. Shalom a todos y espero que esta interpretación les haya sido y les sea siempre útil. Shalom a todos.